Se pasó de poco menos de 100,000 estudiantes a más de 600,000 en una década. La autoridad educativa estaba rebasada. Obtener una cédula profesional pues nos llevaba 2 años. Con una normatividad excesiva. Había mucha desconfianza hacia las instituciones. No había una agrupación que nos llevara a buscar soluciones específicas de la administración escolar. No era posible un diálogo confiado, directo, confiable con la autoridad educativa. La necesidad de contar con profesionales era cada vez más patente. Todas estas razones son las que nos llevan a pensar, ¿por qué no nos unimos? Y sirve que compartimos nuestras prácticas por un lado, pero por otro lado contribuimos a la reivindicación de la tarea de servicios escolares como una tarea profesional, una tarea que implica un profundo conocimiento de procedimientos y de la legislación educativa. Y bueno, el producto fue esta asociación. Hace muchos años, cuando íbamos a las diferentes dependencias de la Secretaría, nos encontrábamos siempre los colegas en las oficinas y siempre nos hacíamos las preguntas cómo habíamos procedido para diferentes procesos, porque pocos teníamos la experiencia o los que íbamos acumulando experiencia encontrábamos a nuevas personas que empezaban a tener estas funciones en sus instituciones. Viendo la problemática que enfrentaba los servicios escolares en las instituciones de educación superior y los servicios estudiantiles también, es que decidimos compartir las mejores prácticas de cada una de las distintas instituciones, rompiendo con este esquema de egoísmo de que yo hago mis cosas y que salgan bien, sino por el contrario un sentimiento de compartir. La idea de formar ARCE fue un poco formalizar, compartir las experiencias que íbamos teniendo cada uno en nuestras diferentes instituciones. Entonces empezamos a soñar unirnos en beneficio del país, en beneficio de las instituciones y de poder compartir lo que habíamos aprendido. Se vio como una gran opción, como una muy buena opción para fortalecer a las instituciones educativas, para llevar a cabo la tarea cotidiana que día a día estamos desarrollando. Por ello, la idea fue constituir una asociación de tal manera que hubiera ese espacio formalmente constituido para poder llevar a cabo todas estas tareas que en ese momento se veían como muy ambiciosas y que parecía algo difícil de lograr. Una gran experiencia, sin duda, muy gratificante. Una primera presidencia con la inexperiencia de la asociación, pues desde luego que nos hacía pensar, o me hacía pensar específicamente, hacia dónde teníamos que caminar. Pero siempre estuve cierto que detrás de esta presidencia había un equipo de gente que apoyaba el desarrollo. Presidir a ARCE ha sido una experiencia muy enriquecedora, llena de logros, de metas, de retos, todos estos desarrollados y alcanzados a través del tiempo y además con la participación
de todos los miembros del equipo que me han acompañado durante estos años. Estar en la ARCE me dejó muchos aprendizajes. En principio, reconocer que la membresía es muy noble y muy cooperadora, ávida de siempre de tener más conocimientos para la gestión. Siempre aprendí y sigo aprendiendo de muchos de los compañeros que participamos en la ARCE. El aprendizaje para todos nosotros ha sido que, como cualquier actividad profesional, el pertenecer a un gremio, el trabajar y el buscar la profesionalización en pos de nuestra tarea es lo que debemos de hacer y es el reto de cada uno de nosotros. Es un honor haber presidido la ARCE. El principal aporte de mi gestión fue tratar de hacer crecer la membresía, porque nacimos siendo muy pocos y bueno, moverme en el ámbito de las relaciones con los distintos responsables de las áreas de servicios escolares para hacer crecer y consolidar a la asociación. Yo diría que ese fue el principal logro. Logramos duplicar la asistencia de miembros al doble en los congresos y al triple en los talleres, y un 65% en la membresía. Uno de los principales aportes en mi gestión, desde que empecé como vicepresidente y luego como presidente en la ARCE, fue el diseñar, junto con otras personas, el modelo de acreditarse que hoy opera y que nos sentimos muy orgullosos de tener un instrumento como este. ¿Qué significa dar esta acreditación a los departamentos y direcciones de servicios escolares? Es dar testimonio público mediante un proceso sistemático de que el trabajo se está realizando con calidad, con eficiencia y sobre todo con calidez en el servicio. Esto ha sido realmente un logro, es un trabajo muy intenso que desarrollamos en la asociación, es un trabajo que estamos impulsando, donde ya varias instituciones han recibido esta acreditación por su calidad en el servicio que prestan. Durante mi gestión, mis principales aportes, y voy a hablar prácticamente de los últimos 2 años como presidenta, ha sido el impulsar el crecimiento de la membresía, la relación con la institución hermana en Estados Unidos, que es la CRAO, de la cual la gente que ha asistido a los congresos ha visto su presencia. He sido el principal contacto con ellos. Logramos, yo creo, diversificar la visión de la asociación. No somos un grupo solo de instituciones particulares que nos juntamos a intercambiarnos las quejas de la autoridad o las tareas que hacemos. No, tenemos un foro donde hemos logrado compartir experiencias con las universidades públicas, las universidades particulares, las pequeñas y las grandes universidades del país. El trabajar de manera colegiada con compañeros de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y también las negociaciones con la autoridad educativa. De alguna manera hay que comprender cómo hacer negociaciones con la autoridad. Pero yo creo que lo mejor que hemos podido lograr, y yo en específico, fue que la participación de instituciones en los eventos de ARCE y la afiliación de las personas que estábamos correlacionados a esto se acrecentó y se ha mantenido junto con el interés de todos nosotros por llevar adelante esta asociación. Ofrecer conferencias, congresos, ofrecer documentación y sobre todo espacios de diálogo, espacios de intercambio, donde podemos consultar, donde podemos comunicarnos con nuestros pares y poder compartir una duda, poder compartir algún conocimiento y sobre todo saber que no estamos solos en esta tarea, sino que hay muchos que están a veces sufriendo los mismos problemas y que podemos construir una red colaborativa
que permita apoyarnos en la tarea y lograr mejores resultados. Los principales retos para los siguientes 10 años de la ARCE es no romper esta inercia de desarrollo. Que estemos listos para soportar esa universidad cambiante, esa universidad con calidad que el país está demandando y que pueda ser un foro específico de trabajo. Siempre tendrá que ser una institución que debe de estar innovando. ¿Cómo ser más pertinente para la membresía? Ofrecer más servicios, más cursos y más publicaciones. Continuar con esta misión que tenemos en la ARCE de fortalecer la función de todas las personas que trabajamos en servicios escolares y que las instituciones reconozcan la importancia del papel de esta área en el desarrollo de las mismas. Creo que podemos lograr mucho, creo que estamos avanzando, que lo que hemos avanzado todavía exige más tarea, más trabajo. Tenemos un futuro muy grande y estos son solo los primeros 10 años, pero hacia adelante hay todavía mucho trabajo y muchos éxitos y satisfacciones por venir. Pues es un gran orgullo haber sido parte de esta iniciativa. Para mí, pues es un privilegio verdaderamente ser miembro fundador. Para mí ha sido enormemente satisfactorio ver año con año la convocatoria que tiene la asociación, cómo hemos podido seguir este sueño de compartir las mejores prácticas, de tener un diálogo abierto con la autoridad educativa, de formar recursos de las áreas de servicios escolares. La ARCE la hacemos todos, somos un gran equipo que estamos muy orgullosos de pertenecer a esta asociación en donde hemos encontrado no únicamente colegas, sino también amigos que a lo largo de estos 10 años nos hemos conocido y sobre todo apoyado para llevar a cabo nuestra tarea. Gracias por la confianza, gracias por participar con nosotros, gracias por brindarnos el apoyo. Por estos 10 años que han sido, bueno, un abrir y cerrar de ojos, pero que realmente han sido horas de trabajo, de planear, de vivir la asociación. Y por supuesto también un agradecimiento para las instituciones educativas que han respaldado este gran proyecto. Mi eterna gratitud y mi admiración para todos los que forman parte de esta hermosa asociación y que tenemos a nuestro cargo la responsabilidad de los servicios escolares y estudiantiles. Muchas gracias.